Bueno, chicos, primero de todo, enhorabuena, ¿no?, por estar aquí, sobre todo después de este MIR que ha tenido fama de duro o complicado. Yo soy Ana Iglesias, como me acaban de presentar, soy residente de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, esta especialidad relativamente nueva, ¿no? Y nada, vengo a contaros un poquito sobre ella. Os he dejado aquí un pequeño índice de cómo lo que vamos a ir explicando, ¿no? Primero un poco de descripción de la especialidad, cómo está organizada esta especialidad en cuanto a plan formativo, en cuanto a un poco explicaros más de tú a tú cómo es un día a día de esta especialidad, formación, evaluaciones y luego ya un poco más de dudas, ¿no? Si estáis dudando en escoger esta especialidad y por qué, y a ver si os puedo echar un cable, ¿no?, desde mi experiencia cuando acabé el MIR a la hora de elegirla. Bueno, yo repito esta charla, el año pasado me dieron la oportunidad de presentarla, ¿no? Era el primer año que empezaba y un poco en la línea del año pasado he querido brindaros una pregunta, ¿no?, de qué creéis que se trata la psiquiatría de la infancia y la adolescencia. El año pasado me centré más en explicaros quizás cosas de BOE, ¿no?, la teoría, pero este año os he querido poner ejemplos más del día a día o casos con los que trabajamos habitualmente para que tengáis una idea quizás más pragmática de lo que es. Los podéis ir leyendo vosotros, os lo resumo. Por ejemplo, Laura, 14 años, con antecedentes de acoso escolar, que la traen a urgencia a sus padres después de una tentativa autolítica mediante sobreingesta medicamentosa. Ya había antecedentes, ¿no?, de coordinación con el colegio, en el centro escolar, de que había verbalizado ideación suicida y autolesiones. Otro ejemplo, por ejemplo, sería Aitor, de 8 años, con antecedentes de retraso en el lenguaje y que le derivan a consultas externas de psiquiatría, en este caso, para despistaje diagnóstico de trastorno espectro autista y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por último, por ejemplo, tenemos otro caso, como sería María, de 17 años, que la trae la policía a urgencias por alteración conductual en vía pública, en contexto de consumo de tóxicos y sospechan que puede tener un primer episodio psicótico. Pues bien, antes de hablar un poquito de estos casos, como veis, no sé qué os llama la atención de todo esto, pero desde luego nos enfocamos en una etapa de población, un sector de población con trastornos mental graves o de irregulaciones emocionales, que no solo están en etapa de desarrollo cognitivo, desarrollo psicológico, sino que el impacto que tiene y la influencia que tiene la parte social, relacional, familiar, académica es imprescindible, ¿no? En todo esto, como veis, nos coordinamos entre todos. Uno venía del centro escolar, el otro por los padres, servicios sociales. Todo esto es un papel fundamental en esta especialidad que quizás en psiquiatría de adultos, como veremos, no es lo primero que nos llama la atención, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué hacemos? Estudiamos, diagnosticamos y tratamos precozmente, que es la palabra de prevención, que creo que es lo importante en esta especialidad, y desde hace 2 años establecido de los 0 a los 18 años, que esto es lo que cambia, ¿no? Abordamos toda esta población. Pues bien, yo no sé qué os ha llamado la atención de estos casos. Yo cuando me enfrenté a las urgencias por primera vez con este tipo de pacientes, a mí lo que me ha llamado más la atención es, para empezar, la variedad de casos, ¿no? Que nos pensamos que por tener una población de 0 a 18 tendremos menos patología y la verdad es que con 3 casos ya hemos visto cosas muy diferentes. En segundo lugar, el impacto real que tiene, pero no solo en la salud, ¿no? Como os decía, la parte académica, la parte social, el gran componente humano. A mí esto es lo que más me llamaba la atención y la atención integral, ¿no? Esta parte de ver al paciente con un todo, no solo vemos una parte del niño, ¿no? ¿Qué le pasa en el brazo? Es que tenemos que tener en cuenta todo lo que le está pasando en el día a día a este paciente. Que es importantísimo tener bases de conocimiento neuropsicológico y de neurodesarrollo para entender cómo incidir, cómo tratar en esa etapa en concreto. Y sobre todo, y como hablaremos ahora, el trabajo multidisciplinar entre todos nosotros, porque trabajamos con casos muy complejos y que requieren de colaboración con muchos profesionales. Por ende, son estos casos complejos, ¿no? Implican una carga emocional, que hablaremos un poco de ello más adelante, y en esta especialidad importantísimo el autocuidado. No sé si en psiquiatría antes, las anteriores charlas lo han dicho, pero imprescindible. Yendo un poco a lo que os decía, ¿no?, que para mí es el eje de esta especialidad, hay que ver de manera holística al paciente. En psiquiatría infanto-juvenil trabajamos mucho de la mano y coordinados con psicólogos clínicos, enfermería de salud mental, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales,
educadores y orientadores escolares y con otras especialidades. Vamos muy de la mano con neuropediatría, sobre todo, en etapas tempranas, sobre todo en trastornos de neurodesarrollo. Tenemos que coordinarnos muchos con ellos porque en etapas muy precoces tenemos que trabajar sí o sí de la mano porque muchos se los derivan a ellos, entonces tenemos que estar en contacto. Pues bien, bueno, antes de empezar con todo el rollo también de la teoría, os he puesto los 3 casos para que veáis quizás las patologías más prevalentes en urgencias. Esta es toda la batería de cosas más comunes que solemos ver, desde trastornos de conducta, trastornos afectivos, trastornos mental graves como tal, y trastornos de conducta alimentaria. Quizás no he puesto un ejemplo porque es verdad que desde urgencias vemos menos, pero en la consulta básica es muy común, ¿no? ¿Desde dónde vemos estas patologías o trastornos? Pues bien, como sabéis, tenemos dispositivos ambulatorios que quizás son los más habituales, los que conocéis más. Depende del sitio, yo vengo de Baleares, entonces nuestro hospital está todo muy centralizado a nivel hospitalario, pero tenemos unidades comunitarias de salud mental también repartidas por sectores poblacionales, ¿no? Áreas geográficas tienen las suyas, que son consultas externas que están repartidas. Y luego en el propio hospital también tenemos consultas externas. Luego, patología más aguda se abarca ya desde el propio hospital. Tenemos la unidad de hospitalización breve, la planta. Luego hospital de día y también tenemos en infanto-juvenil dispositivos más subespecializados, ¿no? Tenemos un programa de regulación emocional, un programa de autismo, un programa de trastorno de conducta alimentaria y desde ahí pues abarcan estas patologías. En cuanto al plan formativo, ¿cómo está organizado? Pues bien, no sé, supongo que ya lo sabréis, hace un par de años se estableció la bifurcación de las 2 especialidades, pasando tanto psiquiatría como psiquiatría infantil a ser de 5 años. Hay un periodo común de formación, trabajamos y compartimos residencia con todos, psiquiatría de adultos, psiquiatría infanto-juvenil, para poder rotar, ¿no?, por todos los dispositivos. Los 2 primeros años es esto común, pasamos, sobre todo el segundo año de residencia, esto es verdad que es muy individualizado, cada hospital tiene su plan formativo. Todo R2, en mi caso, ha sido de adultos. R1, sobre todo, son especialidades médicas, pero bueno, ahora os lo pondré un poquito más ampliado. Y luego de R3, R4 y R5, en esta especialidad es más específico. Ya solo se rota por dispositivos de la infancia y la adolescencia. Es verdad de que tanto psiquiatría de adultos como infanto-juvenil, a pesar de estar separadas, como forman parte, son especialidades de salud mental, estamos bajo la misma unidad docente. Por lo tanto, los planes formativos, docencias, formaciones, todo esto, nos lo coordinan en común para que todos tengamos una formación básica común. Luego la específica ya va aparte, pero bueno, luego os lo cuento un poco más. Aquí os he puesto un pantallazo de lo que ha sido, en mi caso, las rotaciones de los primeros años de residencia. Para que lo veáis, ¿no?, el primer año es muy genérico. Esto depende de cada hospital, luego os insistir en esto, hay que preguntar y depende de lo que más os interese, si hay alguna cosa que os apetece más desarrollar o conocer, en cada hospital tiene sus planes formativos. En mi caso, los primeros 6 meses fueron de rotaciones básicamente infantiles, incluida pediatría. Urgencias de pediatría puras y duras. Me pasé más tiempo viendo bronquiolitis, gastroenteritis que casos así de salud mental, pero creo que es esencial porque es la puerta de entrada de muchísimos problemas neuropsiquiátricos y hay que rotar. Y luego ya a partir de allí, rotaciones específicas de infanto-juvenil y, como os he dicho, todo segundo año de residencia son guardias de adultos, dispositivos de adultos, para ver quizás más el núcleo de trastornos mental graves que en infantil, quizás queda más en segundo plano. Guardias, os hablaré un poco más adelante, pero eso es variable según el hospital. Cada hospital tiene su plan. En mi hospital en concreto han apostado por separar las guardias a partir del 3er año, son puramente de infantil, y antes guardias de adultos y de infantil en común. Pero eso ya os digo que varía. Para que tengáis una idea, plan formativo de los 5 años, como veis están repartidas las rotaciones y el último año, que es este extra que se ha añadido hace un par de años, está enfocado en rotaciones opcionales, según los intereses, ¿no?, inquietudes que tengas, puedes ampliar conocimientos según los dispositivos intra o extrahospitalarios, y luego las rotaciones externas, que esto sí que ha cambiado en el nuevo plan formativo, ya no... Se separan los meses de rotación externa, son 4 meses seguidos y solo durante el último año de residencia, tanto nacional como internacional, esto sigue siendo igual. Pues bien,
Como os decía antes, yo quería hacerlo un poco más ameno todo esto y creo que, creo que puede ser de interés, ¿no?, explicaros qué es un día a día en la psiquiatría infanto-juvenil. El año pasado os puse un ejemplo de la planta, este año os he puesto las urgencias porque creo que es lo que más asusta, ¿no?, cuando vas a empezar la residencia. Pues bien, para que nos hagamos una idea resumiendo, pues un día a día con un busca, ¿no?, de urgencias, puedes estar en la planta rotando, en un hospital de día rotando, llevas el busca ese día, tienes que atender a las interconsultas cuando llaman, dejar tu trabajo, que quizás estás revisando los casos que ingresaron ayer, y acudir a urgencias. ¿Qué vemos en urgencias? Pues los casos que os he puesto antes, podrían ejemplos, pero vemos desde intentos autolíticos, como os he dicho, trastornos de conducta, agitaciones de cualquier tipo, ya sea por trastornos espectro autista con alteración de conducta, discapacidad intelectual, trastornos psicóticos, maníacos, en contexto de consumo, sobre ingestas, etc. Es muy variable. Como os decía, nos llaman directamente a nosotros, pero lo primordial, y en eso, si al final acabáis eligiendo la especialidad, lo veréis, importantísimo descartar organicidad y hacer exploraciones físicas completas. Nos pensamos, ¿no?, que se nos olvida toda esta parte, pero cuando lo hagáis veréis que es importantísimo, no tanto por el consumo de tóxicos, que eso existe y es una guerra constante en urgencias, pues, sino porque a veces se nos pasan cosas orgánicas que justifican, ¿no?, la clínica psiquiátrica, incluso en niños. Pues bien, una vez hecho esto, contacto obligatorio con familiares. Os he puesto aquí un asterisco porque el mundo de infanto-juvenil es diferente. Entra el tema de custodias, tutelas, pero bueno, luego ya si queréis hablamos un poquito más sobre esto. Es un mundo aparte, no nos forman y esto es una cosa importantísima que cuando empieces la residencia hay que formarse aparte. Y bien, pues anamnesis, exploraciones, realizar informes y si hay valorar o no ingresos según los criterios, ¿no? Es un poco resumen, pero para que hagas una idea que esto ya te ocupa una mañana entera si vienen 2 o 3 pacientes, porque son casos extensos, complejos, que implican una dedicación. Bien, en cuanto a formación, evaluación, antes habéis hecho un par de preguntas. Tenemos en mi hospital, es verdad que esto cada vez es más genérico, un día obligatorio de docencia semanal. En nuestro caso son los miércoles, apartas la jornada laboral y hay formaciones específicas, más globales, de psicoterapia, esto varía y cada hospital tiene sus planes. Luego tenemos los cursos transversales obligatorios, todos los residentes, seáis de lo que seáis, la especialidad tenemos obligatorios y luego complementarias, hay que hacer sesiones clínicas, congresos, cursos específicos y investigación. Esto en el aire, cada hospital, bueno, se ciñe más o menos en la investigación, es importante que tengáis inquietudes. En nuestro hospital es opcional, está claro, pero bueno, te invitan a cada vez te participes o quieras colaborar en proyectos de investigación. Y en cuanto a las evaluaciones, el BOE establece 4 tipos. La que más frecuente es el portafolio de residentes, es obligatorio, hay que ir rellenando casos, actividades que al final de la residencia, si no lo tienes cumplimentado, no se pasa. Todo el mundo lo hace, es un poco farragoso, pero bueno. Y luego, sobre todo, los minicex, no sé si os suenan, pues son evaluaciones de entrevista clínica que tienes un adjunto ahí mientras tú pasas consulta que te va evaluando y pasa un feedback a la unidad docente y te valoran. Pero bueno, esto parece un poco estudiantil, pero es importante también porque el feedback te ayuda, ¿no? Bien, el último punto así era para hablar de pros y contras de esta especialidad. Antes os he querido poner un poco las especialidades con las que yo dudé el año pasado y no sé si si es vuestro caso. Yo supongo que si estáis aquí es que os gusta la salud mental, quizás queréis ser cirujanos y habéis caído aquí porque sí, puede ser, no lo sé, pero yo la verdad es que dudé con estas. ¿Por qué? A ver, pediatría es lógico, ¿no? Me gustaban los niños, vinculaba muy bien con este sector de población y yo la verdad es que es la con más dudas tuve en su momento. Luego sí que vi que realmente a mí me interesaba solo una parte de la pediatría, a mí me daba más pereza la parte de respiratorio, cardio, y la parte de neuropediatría es la que más me llamaba la atención. Por eso a mí se me fue encendiendo una bombilla, ¿no? Y el poder actuar en etapas tempranas y precoces es una cosa que me llamaba mucho la atención. En cuanto a neuro, pues compartimos muchísimos casos con neuro, como os he dicho, tanto en adultos como en infantil, síndromes neuropsiquiátricos que a veces incluso hay lucha, ¿no?, de quién es el paciente. Cuando tiene un deterioro cognitivo y vemos en urgencias, que a veces se confunde, pues son casos que se comparten y por eso creo que yo dudé un poco con esto y porque hay evaluaciones diagnósticas muy en común, tenemos que hacer exploraciones neurológicas constantemente, a mí esto también me gustaba.
Y toda la parte de comunitaria, ¿no? Es verdad que yo quizás esta es la que tenía más en la retaguarda, no sabía muy bien por qué, pero luego me di cuenta, ¿no?, que es por esa que os digo. Si os gusta la comunitaria, las acciones preventivas, la puerta de entrada de un paciente en crisis, la comunitaria es primordial y la coordinación con ellos también. Pero bueno, yo supongo que si dudéis más con una, y veo caras que se han repetido, ¿no?, la charla anterior y esta es la con psiquiatría de adultos. Yo realmente sé que os he puesto las diferencias principales para mí, sobre todo el tema de comunicación. La comunicación con adolescentes bueno, es más compleja, son más reticentes, al hacer una exploración y una anamnesis con niños adolescentes es más complicado, cómo te explican las emociones, hay que leer mucho entre líneas, quizás en adultos esto nos lo encontramos menos, creo que esto es un reto. Es la principal diferencia de primeras, lo que piensas. La evaluación y las pruebas diagnósticas en estos pacientes están adaptadas a una etapa de desarrollo cognitivo, ¿no? Esto quizás en adultos están más estandarizados, en niños nos movemos en áreas un poco más de incertidumbre, hay que adaptarse un poco a esta población. El papel de cuidadores familiares, toda la parte social, que es primordial en esta especialidad, como decía. Toda la parte legal, los ingresos en infanto-juvenil todos son involuntarios por norma y participa un juez para autorizar estos ingresos. Esto en adultos cambia. Y esto es importantísimo, informarse en la parte legal. Salimos del MIR con nociones muy básicas de medicina legal, de custodias, de este tipo de ingresos y esto poco a poco te vas adaptando, pero hay que formarse aparte porque es todo un mundo. Y también la parte, ¿no?, ética, moral. En adultos vemos mucho la autonomía del paciente, el poder de decisión, y en niños al final es mucho más limitado y eso también genera, ¿no?, un movimiento ético ahí, de moral, que te vas de muchos días a tu casa removido incluso. En cuanto a los trastornos, como decía, en infanto-juvenil tenemos trastornos muy específicos de esta etapa, de neurodesarrollo, de conducta, que quizás a lo largo de los años van pasando más, nos centramos más en trastornos mental graves y ahí sí que es verdad que me posicionaré que quizás en infanto-juvenil es muy importante el papel de la psicoterapia. Las formaciones específicas en infanto-juvenil, ya tenemos formaciones en psicoterapia durante la residencia, pero aún así creo que hay que formarse a nivel complementario porque es primordial. Y como os decía, ¿no?, el poder de prevención que tenemos en esta especialidad, que quizás en adultos, por desgracia, llegamos incluso un poco tarde y se nos escapan muchas cosas. Bueno, esto es un poco ya para ir acabando. Creo que ya os podéis hacer una idea. Para mí las ventajas que tiene, he ido nombrando muchas, pero bueno, no todo son ventajas. Hablaré también un poco de los inconvenientes. Para mí, sobre todo, como os decía, ¿no?, el impacto positivo de poder actuar en etapas tempranas. Minimizar la farmacología. Salimos del MIR teniendo 30.000 conocimientos, que sí monoclonales, que sí no sé qué. Entonces queremos aplicar un montón de cosas en el día a día y vemos que al final pues quizás no se trata de esto, ¿no? Se trata de abarcar, como os decía, el paciente más allá de la salud, más allá de la medicina. Es verdad que actuamos desde psicoterapia, pero también desde psicofármacos, esto es la realidad, de manera complementaria, pero quizás se va más allá del tema de los adultos, ¿no?, que tenemos muy a mano, pero también por las indicaciones. De infanto-juvenil disponemos de muchas menos indicaciones a nivel de psicofármacos y trabajamos con una batería más escasa, pero estos hay que saber manejarlos muy bien. Para mí es un desafío, como os decía, trabajamos en colaboración. Es un tipo de paciente complejo, pero para mí es súper enriquecedor que nos vengan los colegios o los padres y nos brinden información que quizás en adultos a veces se nos escapa un poco porque ellos mismos no te lo brindan, no te lo cuentan. Pero para mí la ventaja principal, es lo que a mí me decidió del todo a elegirla, es la posibilidad de continuidad, ¿no? Este seguimiento longitudinal a nivel ambulatorio que tiene, que para mí tan bonito, ¿no?, de que desde los 0 a los 18 años puedo seguir al mismo paciente. A nivel laboral, pues bueno, cada vez más oportunidades, cada vez somos más, se van abriendo más hospitales y para mí era súper importante. Ahora quizás no lo parece tanto cuando acabas un MIR, pero la laxitud de horarios es una especialidad fácil en este sentido. Hay muy buena calidad de vida en general. La parte emocional está, pero bueno, no es una cirugía que te tienes que quedar ahí hasta las 9 porque no la has acabado generalmente, ¿no?
A nivel formativo te dan muchas oportunidades, como decía, y antes habéis hecho una pregunta, el plan formativo, el de infanto-juvenil, ahora se está empezando a implantar unas formaciones específicas a nivel nacional. Somos muy poquitos hospitales, son espacios que el nuestro se ha incluido este año y una vez al mes nos reunimos para plantear casos con otros hospitales de tercer nivel a nivel geográfico, ¿vale? Esto es verdad que se está poniendo en marcha, pero está ahí. A nivel personal, creo que es un poco lo que he dicho, ¿no? El crecimiento personal de esta especialidad, tanto como psiquiatría como infanto-juvenil. Pero bueno, sí que hay inconvenientes, como os decía, sobre todo por lo que os he ido diciendo, ¿no? La dificultad de estos pacientes y que emocionalmente son muy demandantes y esto al final crea una sobrecarga, por eso insisto, es importante que también sacáis tiempo para vosotros, es una especialidad bonita pero compleja y es verdad que todo el tema legal, social es farragoso, entonces en el día a día también hay recursos limitados y hay barreras. Pero bueno, a nivel laboral es verdad que esto lo puse también el año pasado, pero cada vez son más hospitales los que están abriendo plazas, por lo tanto la limitación geográfica a la hora de tener que elegir especialidad cada vez esto se está solucionando, estamos ahí, cada vez son más plazas, creo que os lo he puesto aquí. Primero, el 2023 fueron 20 plazas, el año pasado 30, este año 48 plazas. La lista de hospitales que han abierto plazas este año es considerable y además muchos hospitales ya no solo tienen residentes, sino que son 3 por año, o sea que cada vez somos más. Esta diapositiva os la puse el año pasado, no sé si alguien escuchó la charla. Mi intención este año era retirarla porque yo pensaba que con la residencia estos miedos de la especialidad se iban a disolver, pero creo que siguen estando allí por lo que me ha ido diciendo la gente. Sobre todo, ¿no? La primera, abandonar el fonendo y que se hace poca medicina en psiquiatría. Vale, yo os compro la parte de que no vamos con el fonendo todo el día colgado, pero eso no es cierto. Trabajamos en la planta, si hay cualquier patología que requiera atención, la puerta somos nosotros, hay que saber utilizar un fonendo y mira, sin ir más lejos, es que yo de R1 me pasaba el día con niños auscultando crepitantes, o sea que esto es verdad de que al paso de los años se va olvidando, pero tienes que seguir formándote, seguir practicando porque esto está allí. Y sin ir más lejos, cuando abordamos un paciente en urgencias y hay que descartar organicidad, eres el primero que pides las pruebas y hay que saber interpretar las pruebas, si no, mal vamos, ¿no? Eres muy normal para ser psiquiatra. Yo no sé si os lo han dicho alguna vez, pero a mí me pasó y de hecho yo llegué a dudar de elegir psiquiatría infantil porque decir, pues, ¿cómo que es normal? Todos mis residentes, psiquiatría infanto-juvenil, no sé qué es ser normal, pero somos normales. O sea, es verdad de que quizás somos gentes con inquietudes de salud mental, ¿no? Introspectivos, nos gusta hablar de las cosas, pero bueno, creo que es un falso mito, lo dejo aquí por modo anecdótico. Y he subrayado una de estas, no sé si queréis hablar de otras que os he puesto aquí, solo para reflexionar, pero es verdad de que a mí me tiró atrás en su momento de que ser las primeras generaciones de una especialidad a veces echa un poco para atrás, ¿no? Es cierto de que hay que tener una actitud un poco resiliente, adaptativa, porque los planes formativos se están formando en proceso de cambio, pero justamente por esto creo que todos los psiquiatras infanto-juveniles estamos en contacto, tenemos un WhatsApp en común, hablamos de dudas, hablamos de cosas que nos gustaría adaptar, cómo haces esto en tu hospital, cómo hacemos esto en el otro, y justamente por ser los primeros tenemos un poco de mano o podemos alzar la voz y decir, mira, creemos que esto se puede cambiar, y nos escuchan. Somos pocos en un servicio que no tenían residentes y tenemos un poco de maniobra de cambio, ¿no? En esto yo creo que esto es muy positivo en esta especialidad. Bien, última diapositiva ya, luego abriremos turno de preguntas, pero bueno, yo en el momento que decidí hacer psiquiatría de la infancia y la adolescencia, esto a mí es lo que me ayudó que me dijeran previamente, ¿no? Cómo elegir el hospital o qué preguntar a la hora de saberlo, ¿no? En primer lugar, yo creo que la ubicación. Lo pasamos un poco por alto, es verdad de que hay una restricción en esta especialidad que no todos los hospitales tienen plaza, y esto es así. Yo el año que elegí era el primer año que había la especialidad y habían 20, entonces a mí me dio la suerte y fortuna que justo donde yo quería había una plaza, pero bueno, esto cada vez se está resolviendo más, pero es una restricción, entonces, pues mira, si en la ciudad que queréis no hay, es verdad que cada vez hay más, pero es una limitación. Y preguntar por conexiones de hospital y precio de vivienda.
esto ya es a modo personal, ¿no? Pero es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Baleares está desorbitado, pero cada vez somos muchos residentes, se comparten pisos, no os preocupéis, si os interesa Baleares, yo os pongo en contacto con lo que necesitéis, pero preguntad sobre todo por hospitales de tercer nivel y cómo está organizado ese hospital. Ir al mismo servicio si os interesa. La gente os recibirá, hacer las preguntas pertinentes de cómo está organizada las docencias, las formaciones, evaluaciones, cómo es el libro de residente. Esto cambia en cada hospital. El nuestro lo estamos adaptando ahora modo más online, porque al principio pues se estaba formando, ¿no? Y eran actividades que quizás eran un poco liosas y cada vez entre todos lo estamos unificando, tanto psiquiatría como psiquiatría infantil. Pero bueno, que cada hospital tiene su sistema, ¿no? Hablar mucho con los residentes, os ayudarán muchísimo, aunque sean de adultos, porque han rotado también por servicios de infanto-juvenil cuando no había residentes y esto ayuda. Y sobre todo también qué se espera, ¿no?, del residente. Hay gente que está más o menos habituada a trabajar con residentes y os podrán echar un cable en esto. Y bueno, espero haber resuelto un poco de dudas de qué es la especialidad y de qué se trata. Si tenéis un poco preguntas o cosas que os han quedado así un poco en el tintero, pues adelante, espero resolverlas. Si tenéis preguntas, pedirme el micro y os lo acerco. Hola, muchas gracias. Lo primero, y preguntarte el tema de los trastornos de déficit de atención y del espectro autista, que cómo se llevan en conjunto con pediatría o si la mayoría de los hospitales lo lleva solo psiquiatría infantil y juvenil, por saber. Muchas gracias. Yo creo que eso también depende un poco de lo protocolizado que esté en cada hospital. En nuestro caso es verdad de que es un hospital que está todo muy centralizado en el hospital de psiquiatría. Tenemos varios hospitales en Baleares, pero psiquiatría de la infancia y de la adolescencia todo está centralizado en nuestro hospital. Y es verdad de que, bueno, quizás no está súper estandarizado en otros hospitales que trabajan desde hace más tiempo y tienen un servicio más añoso, ya lo tienen más fijo, ¿no? Nosotros trabajamos en cómo es verdad que las etapas más tempranas, de los 0 a los 3 años, los trastornos de neurodesarrollo a veces recaen o se derivan directamente a neuropediatría, ¿no? Porque ya se sospecha, pues es algo muy llamativo y lo empiezan a llevar ellos. No tiene por qué, hay casos y casos. Ya digo que en nuestro hospital somos muchos adjuntos de infantil y muchos de neuropediatría y estamos constantemente, de hecho, tenemos nuestro servicio de ADISO, que, no, bueno, que tiene un nombre en cada comunidad autónoma, pero son equipos formados para evaluación diagnóstica de autismo, por ejemplo, y en el mismo equipo no solo están psicólogos, sino que hay psiquiatras y hay neuropediatras, o sea, trabajamos coordinados. Depende un poco. Es verdad que a veces hay límites, ¿no?, según el coeficiente intelectual que tengan, que ya lo abarcan más unos u otros, casos más complejos que ya directamente quizás se nos escapan porque no responden bien a tratamiento y neuropediatras nos dicen, mira, llevarlo vosotros. Pero bueno, esto también es un poco, que es lo que yo lo importante de coordinarnos bien, porque a veces queda un poco en el aire y es importantísimo la buena comunicación entre nosotros, porque es que incluso hay casos que llevamos en paralelo, ambos, y durante bastantes años. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Streaming tampoco? Pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias, Aina, y damos por finalizada la ponencia.